Bienvenidos a un debate sobre minería metálica en el Ecuador, en el marco de la Cátedra de Evaluación de Impacto Ambiental y Legislación Ambiental. Sabemos que la minería metálica es una actividad extractiva muy importante que tiene impactos sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el ambiente. Esta actividad, evidentemente, por sus características, tiene posiciones a favor y a posiciones en contra. En este contexto, y dado que el Ecuador es un país que tiene un alto potencial minero, nos hemos planteado este debate para responder algunas preguntas. Entre ellas, porque, por ejemplo, ¿es la minería metálica un rubro adecuado para el desarrollo de nuestro país? ¿Es posible hacer una minería sustentable, amigable con el ambiente? Esto, entre otros aspectos de la minería metálica, vamos a debatir y vamos a conocer en este evento. Hemos escogido un debate porque creemos que un debate es un instrumento que sirve para conocer las diversas posiciones sobre un tema planteado. En este caso, sobre la minería metálica y las posiciones a favor y en contra. El objetivo, entonces, es conocer a mayor profundidad el tema, desde lo ambiental, sobre todo, los impactos ambientales que esta actividad provoca, pero también desde los temas sociales y económicos, que son los ejes fundamentales de la gestión. El debate también tiene como objetivo desarrollar algunas capacidades de los estudiantes, como la capacidad de discutir argumentadamente, de plantear ideas, de tolerancia, de respeto, entre otros. Para el evento hemos definido roles. Hay un rol de moderador, facilitador, que lo va a realizar Alexander Dávila. Él será la persona encargada de llevar adelante este debate. Vamos a tener dos secretarios relatores, cuya misión será recoger los aspectos más relevantes de lo que aquí se diga y, finalmente, elaborar conclusiones. Esta tarea está en manos de Micaela Pilamonga y Alexander Picoy. Y luego tenemos los dos equipos propiamente del debate. En el equipo a favor de la minería está Joel Illapa, Denis Mejía, Paola Altamirano y Cristian Beto. En la posición en contra de la minería está Emerson Samaniego, Cintia Vázquez, Emi Gaona y Joana Gana. Dicho esto, vamos a empezar con este debate. Tiene la palabra Alexander Dávila. Muchas gracias, ingeniera, por su introducción. Para empezar el debate es necesario definir primeramente las reglas en las cuales nos vamos a basar para el desarrollo del mismo. Vamos a empezar definiendo el tiempo límite que van a tener ustedes para responder cada pregunta que se les haga. Este va a ser un tiempo de 2 minutos máximo. Al haber culminado este tiempo, yo les avisaré. En caso de que se sobrepasen ese tiempo, tendrán unos máximos 10 segundos. Pero por favor tratemos de respetar este tiempo para poder llevar de mejor manera el debate. Algo a tener en cuenta también es que al momento que se les formule la pregunta, tenemos que responder simplemente a lo que se ha preguntado. Tratemos de no desviarnos del tema y ser lo más concisos posible. También es importante hacer uso de las notas, las cuales las pueden usar en caso para usar algún dato o algún factor que consideren necesario para responder a la pregunta. Y de igual manera, los secretarios relatores, como ya explicó la ingeniera, nos van a ir ayudando, tomando nota de los factores más importantes que se lleven a cabo del debate. Bien, habiendo definido estas reglas, vamos a empezar con la introducción. Pues bien, la minería está presente en el país desde el año 3500 a.C., donde culturas como la Valdivia y la Machalilla ya practicaban este ejercicio de la minería. Pero no fue hasta los años 80, donde gracias a la subida del precio del oro, volvió a existir un auge minero en nuestro país, en asentamientos como Nambija y la ciudad de Ponce Enríquez, donde existe la minería hasta el día de hoy. También dentro del marco legal, esta ha tenido grandes avances,
ya que en el 2013 se reformuló la ley minera, la cual permitió avances y con el sumo interés de convertir a Ecuador en una potencia minera a nivel internacional. Habiendo dicho esto, es así que en el año 2021 se reportó posesiones mineras de 104.909 hectáreas a lo largo del país, las cuales estaban divididas en concesiones de 2.840. Habiendo dado estos antecedentes, podemos empezar con las preguntas planteadas para el día de hoy. Es así que tenemos la primera pregunta, la cual va a contestar el grupo a favor de la minería, que dice así: ¿cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que provoca la minería metálica en nuestro país? Bien, sabemos que la minería metálica en cierta forma puede generar algunos impactos ambientales, pero también es cierto que hay empresas mineras que se han dedicado a implementar medidas de mitigación, recuperación, remediación de estos impactos generados. Un claro ejemplo de esta es la empresa Dundee Precious Metal, que es la productora y operaria del proyecto minero Lomas Largas, ubicado en Azuay, ¿no? Esto ha implementado algunos estudios hidrogeológicos, estudios de suelo, estudios de cubierta vegetal y entre varios, ¿no? Lo que les ha permitido diseñar un sistema de reglajes filtrados. Este significa que trata el proceso de eliminar el exceso de agua y secar el material depositado, facilitando así la reducción de la humedad y al igual que el almacenamiento y manejo de los mismos, ¿no? También existen algunos impactos positivos en el entorno ya social y económico. Podemos hablar que la minería provoca algunos, genera en las comunidades empleos, ingresos, servicios básicos para los mismos. Un claro ejemplo igual vamos a mencionar del proyecto minero El Mirador, que hasta el tercer semestre del 2020 ellos generaron empleos de 10.502 empleos, de los cuales 2.628 fueron directos y 7.884 fueron indirectos. Ya, con esto vemos que genera empleo, también genera ingresos, impuestos y regalías. Podemos ver en el reporte minero del Banco Central del 2022 que los impuestos de esta misma empresa fueron de 249.9 millones, de los cuales las regalías fueron 100 millones y de estas regalías se introducieron en 36 proyectos para salud, educación, desarrollo social, deporte, electrificación en las 14 localidades donde está ubicado el proyecto, como puede ser. Ya, a continuación, el grupo en contra tiene la oportunidad de contestar a la pregunta. Le voy a repetir en caso de no escuchar. Nos dice así: ¿cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que provoca la minería metálica en nuestro país? Por favor. Gracias. Si bien es cierto, Ecuador y otros países son ricos en minerales, pero sin embargo nosotros sabemos que la realidad de esta es que no necesariamente es de equidad de género de esta riqueza. Entonces, estudio realizado por la Universidad de Quito nos dice que se extrajeron en el año 2019 40.920 millones de dólares, de los cuales solamente se ha percibido 1.342 millones de dólares. Asimismo nos dice que, según artículos publicados por la revista La Voz Docente, el ingeniero José Cárdenas nos habla sobre lo que es el impuesto a la renta. Por ejemplo, para el año 2003 nos dice que el impuesto a la renta, que es del oro, se dio en un precio de $334, pero con un tributo de 3.63%. Para el año 2017, cuando ya empezó a escalar, nos dieron un precio de $1.232, pero solamente aquí se ha tributado 2.80%. Pues, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que hay una evasión tributaria. Por otro lado, vamos a hablar sobre la ley número 28258, más exactamente en el artículo 5, que nos dice sobre las regalías. Aquí nos habla sobre que es necesario que no se deba pasar el 8% en cuanto a lo que es el oro, la plata y el cobre. Sin embargo, en un blog que se realizó, pues nos dice que el ingeniero Luis González, él presentó papers en donde se mostró que los efectos de estas regalías en cuanto a la disminución de la pobreza fue nulo
o mínimo, que se fue incluso en un 1%. Ahora vamos a hablar de las regiones, que nos dice que las regiones que más actividad minera tiene, paradójicamente son las regiones que más pobres son del país. Ahora, para culminar, vamos a decir que si bien es cierto, esta actividad no es la única actividad económica del país, pero sí es la actividad que más conflictos sociales y problemas ambientales genera. Gracias. Muchas gracias. Por favor, recordemos que tenemos un tiempo límite de 2 minutos, tratamos de respetarlo para los siguientes participantes. A continuación tenemos la siguiente pregunta, la cual nos menciona si es posible practicar una minería amigable con el ambiente y de ser así, ¿qué medidas ustedes consideran que se debería tomar? Por favor, del grupo En Contra de la Minería tiene la oportunidad. Bueno, para nosotros no es posible, puesto que las concesiones mineras en el país cada vez van aumentando más y más, a pesar que en la Constitución tiene como uno de sus objetivos que es garantizar los derechos de la naturaleza. Pero con la aprobación del mandato de Mineros 2009, aquí se abrió la posibilidad de que sean intervenidas áreas con alta susceptibilidad ambiental y también se desconoce las consultas que se realizan a los pobladores de estas mismas zonas, y nos dice que propone al Estado que a través de sus ministerios estos motiven y sustenten las extracciones mineras y así no respeten los derechos que están estipulados en la Constitución. Además, en el decreto 151, que fue uno de las cosas que se pidió que se derogue en el último paro que sucedió en el Ecuador, pues aún no se ha podido resolver, y nos dice que aquí nos está hablando sobre un Plan Nacional de Desarrollo para las actividades mineras del año 2020-2030, y como objetivo de tiene que se realice más minería, y nos dice que aquí nos presenta que para el año 2030 va a haber un total del área intervenida del 72%, causando así muchas afectaciones a la naturaleza y a todas las personas. Y también nos han hablado que existen como que estrategias que pueden ser amigables para el medio ambiente, pero nos dice que esto no es posible, ya que las compañías mineras no realizan las mismas prácticas en países industrializados y en vías de desarrollo. Nos dicen que aquí falta presupuesto, falta igual como que el conocimiento y los equipos para un monitoreo adecuado de la minería, y es así que la minería no es monitoreada de una manera prudente y por lo que causa muchos daños ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la oportunidad en el grupo, por favor, de contestar la pregunta. ¿Es posible practicar una minería amigable con el ambiente? Y de ser así, ¿qué medidas consideran ustedes que se deberían tomar? Por favor. Bueno, muchas gracias. Es posible realizar una minería aquí en el Ecuador, pero de manera legal. De ilegal, de ninguna forma puede ser posible esto, ya que se dice que el 95% de la explotación minera se puede recuperar estos recursos. También debemos hacer objeto que hay un contrato de por medio en la minería legal, tales que deben cumplir una gestión ambiental, deben garantizar el cierre parcial y total de estas minerías, tales como es en el gobierno del 2009, que implementaron la Ley Minera del Ecuador, en la que del artículo 79 al 84 tenemos leyes en las que preservar la naturaleza, la flora y la fauna, tenemos una recuperación del recurso agua, y además debemos cumplir ciertos reglamentos ambientales, tales como en el artículo 50 nos dice que debemos monitorear después de haber sido explotada la mina. A favor de esto también podemos argumentar que hoy en día el Ecuador está haciendo posibilidades o está buscando inversionistas para poder explotar de mejor manera estos recursos, tales como es el 18 de julio del 2022, Ecuador viajó al primer evento donde que presentan sus carteles de minería, tales y buscamos nosotros mejorar de esta manera las actividades mineras de nuestro país, tales buscando inversionistas que tengan las técnicas adecuadas para poder cumplir estos proyectos y extraer estos minerales de mejor manera, tanto sea en lo ambiental, en lo social y en lo económico, pero más deberíamos enfocarnos en lo ambiental. De igual manera, como mi compañera había mencionado, Dundalk Precious Metallics es un claro ejemplo de lo que está pasando en nuestro país, ya que esta empresa
esta minería pues proporciona en gran medida la descontaminación del agua que se utiliza en este proceso y utiliza agua en menor cantidad. Muchas gracias. A continuación vamos a formular la tercera pregunta. El grupo a favor tiene la oportunidad. ¿Ustedes creen que existen los suficientes argumentos para prohibir la práctica de la minería metálica en nuestro país? Nosotros creemos que primero debemos tomar en cuenta el tipo de argumento que se está tomando aquí, porque movimientos activistas consideran y confunden la miseria con la cultura. ¿Qué se refiere a esto? Que personas que están en aledaños, sectores que viven en los aledaños de las minas, no cuentan con servicios básicos, no cuentan con luz eléctrica, incluso su calidad de vida es un poco mala. Entonces, de esta manera, consideran que por el hecho de que la minería se está aplicando cerca de sus sectores, están viviendo en una, perdón por la palabra, incluso puede sonar un poco fuerte, miseria. Y el objetivo de la minería lo que busca es mejorar la calidad de vida de estas personas de sus sectores, de sus aledaños, salir de este lugar en el que se encuentran. Y existen aspectos favorables y como Ecuador está en un país que va encaminado al desarrollo, hablando económicamente, nos vamos a trasladar al 2020 para darles cifras que son favorables de la minería, en donde Ecuador en 2020 ha dejado $810 millones en recaudación, de los cuales 430 de estos son de impuestos. Entonces todos estos valores económicos están siendo recaudados para el plan de prosperidad, lo cual tiene un impacto positivo para el país porque nos ayuda en la producción y en la generación de empleos, de lo que conlleva este plan de prosperidad. Además sabemos que Ecuador es un país que tiene una economía dolarizada y por lo cual necesita el ingreso de divisas a nuestro país. Entonces por esta razón necesitamos que la minería tiene un impacto positivo en la balanza de pagos y la manera comercial también que se tiene. Se estima que para el 2022 se tenga unos 3.660 millones de dólares recaudados, lo cual aumentaría el PIB que se tenía en el 2017, que era 1.6%, al 2021 en adelante, que sería del 4%, lo cual también es algo favorable para la economía de la nación. Además que la minería utiliza tecnologías nuevas para disminuir los impactos ambientales que se producen por estos. Muchas gracias. A continuación, el grupo contra tiene la oportunidad de contestar la pregunta. ¿Creen que existen los suficientes argumentos para prohibir la minería metálica en nuestro país? Claro, muchas gracias. Claro que existen varios argumentos que nosotros hemos tomado en cuenta que son para prohibir esta actividad. Según José Astudillo Vanegas, en su artículo, conocido como Propuestas Alternativas a la Minería en Río Blanco, Ecuador, nos dice que uno de los argumentos para tomar en cuenta para que se prohíba esta actividad es el desinterés o el caso omiso que existe por parte del gobierno, ya que contando con una constitución a favor de la conservación de la naturaleza y las comunidades ancestrales, ha permitido el ingreso a comunidades, humedales, páramos, afectando en gran parte al agua. De igual forma, estas intervenciones las ha hecho sin una consulta previa, por lo que se está violando la propia Constitución. De igual forma, la política actual minera de este gobierno pretende vestir a la minería como apetecible a la inversión extranjera, pero no deja de ser otra cosa que una agresión a gran escala a la biodiversidad y al agua, en la que toma parte el propio Estado, generando graves daños al entorno vital y innumerables movilizaciones y desplazamientos a comunidades. Por ejemplo, un caso que podemos tomar como argumento para que se prohíba esta actividad es el proyecto Mirador, que no se realizaron estudios de pluviosidad ni estudios hidrológicos, que es una zona en la que más llueve en el país. Nos dice que para la etapa final de este proyecto se generará un cráter de 1.2 kilómetros de diámetro y 200 metros de profundidad, donde se habrá generado alrededor de 400 millones de toneladas de desechos y contaminando agua con una área aproximada de 7 kilómetros cuadrados. Lo que le dejaremos a generaciones futuras va a ser una herencia de desechos tóxicos que ellos tendrán que enfrentar. Gracias.
Muchas gracias por su criterio, Emerson. A continuación, el grupo en contra tiene la oportunidad de contestar la cuarta pregunta. En la zona del Chocó Andino existen 2 concesiones en trámite para explotación a gran escala, además 12 concesiones de pequeña minería y 10 concesiones que se encuentran en trámites legales. Tomando en cuenta estos datos, ¿creen ustedes que es viable realizar la práctica de la minería en el Chocó Andino? Bueno, no. Primeramente es importante mencionar que esta zona es un sitio que fue declarado por la UNESCO en el año 2018 como una área de una reserva mundial de la biosfera, y después se convirtió en la 7ª reserva de la biosfera aquí en el Ecuador. Bueno, ya. Para recalcar, pues, esta reserva es un área que es la más biodiversa del planeta. Aquí es en donde habita el oso andino, aparte de otras especies nativas que son endémicas. Así también, aquí solamente existen como alrededor de 30 grandes especies con respecto a la fauna, en donde también el 72,8% pertenece a especies vegetales a nivel de todo el Ecuador. Y de esto, el 2,5% pertenece a la flora endémica, de los cuales de estos 76 tipos de especies están dentro del listado de especies que están en peligro de extinción. También hay que considerar que esta zona, al ser un lugar turístico, lo que va a causar la minería es que esta intervención va a provocar el daño del paisaje del mismo, algo que es un factor importante del turismo, ¿no? Y pues, además esto también va a tener muchas afectaciones, por lo que se tiene previsto que se ha concesionado que el 65% de todo el territorio va a ser afectado más adelante. Así también la actividad minera, pues sabemos que no solamente va a traer impactos ambientales, sino que también trae afectaciones a lo que es el tejido social, ya que esto va a afectar a muchas de las actividades económicas de miles de familias que existen en esta zona, principalmente de las que dependen de la parte turística, la agricultura y la ganadería. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el grupo a favor tiene la oportunidad de contestar la pregunta planteada. Muy bien, para empezar, nosotros realmente estamos muy de acuerdo de que esta zona es una parte intangible, ¿no es cierto? Pero si es viable o no, no es una decisión que se la toma una persona, es una decisión colectiva. ¿Y cómo se hace eso? En la Constitución, pues claramente las zonas protegidas no se pueden explotar, salvo el caso mediante decretos ejecutivos, mediante la participación ciudadana, lo que son las consultas populares, se puede emitir preguntas para ver si es que el pueblo estamos de acuerdo o no. En este caso, pues, vamos a mencionar algunas premisas. Cabe recalcar que en esta zona hay un total de 26.000 hectáreas de terreno ocupadas precisamente por las minerías, las cuales 17.000 hectáreas pertenecen a concesiones legales y las otras 12.000 que están previstas o que están en trámite, lo que corresponde al 26% de este territorio, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay muchos estudios que han sacado y justamente han salido activistas a defender esta parte que es mega diversa, justamente mencionando a Natalia Bonilla, también está la parte de Stalin Arango y entre otros técnicos que mencionan que la minería legal no es el problema, sino la minería ilegal. Nosotros estamos de acuerdo de que sí se puede explotar esta parte, pero de una manera responsable. Justamente ¿con qué? Con lo que ya mencionaron nuestros compañeros, con lo que está estipulado en la ley de minas, implementando plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento para tratar los desechos sólidos, y justamente hay una parte muy importante que es la parte de la recirculación. Es decir, por poner un ejemplo, si es que yo ocupo tanto caudal de agua, pues yo lo tengo que ocupar y devolver al mismo río el mismo caudal y sumamente limpio. Entonces realmente estamos de acuerdo de que sí es viable realizar una explotación en la parte del Chocó. También cabe recalcar de que había comentarios de que en esta parte estaba contaminado con metales pesados. Justamente por eso se contrató una consultoría para determinar esto, la cual se recogió muestras de agua. ¿Qué es lo que emitieron los resultados? Pues de que no estaba siendo contaminada con metales pesados, sino con coliformes fecales y totales nada más. Muchas gracias. A continuación vamos a la última pregunta de esta primera fase del debate, la cual la tiene la oportunidad de contestar el grupo a favor. El 7 de febrero de 2021 en la ciudad de Cuenca se realizó una consulta popular para determinar si se podía prohibir la minería metálica en el cantón, teniendo como resultado un 80% del voto sí. Habiendo planteado esto, ¿ustedes qué consecuencias creen que traerá al país
el haberse realizado esta consulta popular? Bien, nosotros para tomar en cuenta esto hemos pensado en algunas cosas. Primeramente de que el Estado es el dueño de todo el suelo, todas las partes que tiene el país, ¿no? En este caso, Cuenca es como que se atribuyó esta parte como que fuera el representante, ¿no?, del Estado. Entonces, no consideramos que sea tan factible este impuesto que lo hicieron. Entonces, por una parte también tenemos que tomar en cuenta lo que son las perspectivas comunitarias. Si bien es cierto, claro, ganó un 80% de que están en contra de la minería, y ellos mencionaban que sí, que lo fundamental es recuperar la paz, mantener todo como lleve la naturaleza de manera normal y en armonía, y también de que básicamente se conserve lo que es el agua y el suelo. Y ahora, pero también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que mencionaba el otro 20%. Según los estudios, básicamente la mayoría de comuneros o las partes de la gente que vive en comunidades siempre está de acuerdo con la minería porque genera empleo, genera economía para justamente salir y hay que considerar que también somos un país en vías de desarrollo. Entonces, estas comunidades lo que ellos mencionaban es que realmente ellos necesitaban viabilidad, necesitaban servicios básicos, necesitaban acceso a mercados. Por lo tanto, eso se tiene que considerar, que si es que se quita toda esta parte de la minería, estamos hablando de que se va a reducir un 70% de todos los dólares que son recaudados justamente por las regalías de la minera, que pueden ser invertidos justamente en actividades conjuntamente con los gobiernos descentralizados. Entonces creo que la consecuencia que más impacta es justamente que todo este dinero recaudado pues se estaría eliminado, por lo que se va a generar problemas socioeconómicos. Muchas gracias, Joel. A continuación, el grupo en contra tiene la oportunidad de contestar la pregunta. Bien. Bueno, cabe mencionar que, como siempre, Cuenca nos da un ejemplo a todos los ecuatorianos. La victoria de esta consulta popular es un precedente histórico que garantizó el derecho humano al agua, amparado por la Constitución del Ecuador, ya que dentro de esta prohíbe que se dé la actividad minera metálica dentro de las zonas de descarga hídrica, que es en el caso de esta zona no se estaba respetando eso. Por esta razón, en los últimos años la lucha se ha intensificado, no solo en las comunidades ni en los sectores rurales, sino en los sectores urbanos, donde se han realizado procesos de concientización para evitar que se siga dando esas actividades que solo perjudician al entorno. También el resultado obtenido es un ejemplo que puede servir para muchos sectores y muchas provincias que actualmente se encuentran amenazadas o donde se están realizando proyectos de extracción minera. Con esto se podría realizar un referéndum nacional para rechazar la minería metálica en todo el país. Lo más importante ahora es empezar a poner los derechos de la naturaleza por encima de los beneficios económicos de esas actividades. Cabe recalcar también que la lucha de la prohibición de la actividad minera en Cuenca data desde la década de los 90, es decir, que no es algo actual, por lo que el triunfo de esta consulta popular no significó un impacto económico a la ciudad, ya que la economía de los sectores productivos en su 84% representa actividades de industria y comercio. En cuanto a la tasa de empleo, es la más alta, con un 66.5%, y el desempleo tan solo con un 5%. De esta forma se constituye la ciudad como un centro descentralizado, donde se promueven negocios y actividades económicas que convierten a una de las zonas como de más productivas y más importantes del país. Gracias. Muchas gracias. Con eso hemos culminado la primera fase de nuestro debate. A continuación, para la segunda fase, tiene la oportunidad cada integrante un minuto de emitir una conclusión, un comentario o algún dato que se les haya quedado o haya recabado de la opinión de su opositorio. Para ello vamos a empezar con el grupo en contra. Recordarles que es un minuto, por favor, respetemos el tiempo. Empecemos en el mismo orden en que contestamos las preguntas, por favor. Gracias. Bueno, ahora podemos decir que principalmente la actividad minera tiene un alto porcentaje de tecnificación, pues por ende esto quiere decir que menor porcentaje de empleo genera. Entonces, por ejemplo, nos dice que para lo que es el comercio, restaurantes y hoteles se genera un 28% de empleo, siguiéndole así lo que son los servicios comunales con un 19%, siguiéndole lo que son las industrias de agricultura en un 15.8%. Y tenemos ahora la actividad minera en el rubro de otros, que esta genera un 2%
0.7% de empleo. Pues entonces, para terminar, yo voy a terminar con una consigna muy importante que es: hay oro, hay plata, hay cobre y el pueblo sigue siendo pobre. Gracias. A continuación, el grupo a favor tiene la oportunidad. Ya, es importante mencionar que la minería legal está en todas partes, en tu diario vivir, en todas partes. Entonces, para la existencia del ser humano es vital que se utilicen los recursos de la naturaleza. Estamos de acuerdo que garantizar el derecho a la naturaleza, totalmente de acuerdo, pero también existe, o sea, es algo irreal pensar que no podemos tomar los recursos o dejarle tal y cual sin beneficiarnos nosotros, porque eso es el beneficio de todos. Está en tu diario vivir, pero aún así no estamos justificando que se haga la actuación sin límite, sin responsabilidad, no. Al contrario, garantizando así medidas mitigadoras, medidas de prevención para totalmente remediar estos impactos, ¿no? Mencionan del turismo, sí es cierto, para la generación de turismo, hoteles, pero se supone que para eso también necesitamos minerales. Entonces, esta actividad minera genera todo esto de nuestro diario vivir, y entonces podemos tomarlo como positivo, pero de una manera legal y responsable. Muchas gracias, Paula. El grupo en contra, por favor. Bueno, estaban hablando sobre la minería legal, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro país, ha habido muchas minerías legales, pero también hemos visto que los daños de estas han sido muy graves para la población. Muchos ejemplos tenemos para hablar, que es Saruma, que es el Mirador, y un sinfín. Igual la gente, la mayoría, como solo nos pudimos dar cuenta en la consulta popular de Cuenca, el 80% está en contra. Debe ser porque se dan cuenta de todos los daños que ellos causan, como decía el alcalde de Cuenca. O sea, todo el dinero que esta nos puede traer no va a ser suficiente como para luchar contra la vida de las especies. Y sí, también, o sea, es muy bueno los minerales y todo, pero también nos dice que aquí en el país no es como que los procesan, no hay la maquinaria suficiente para esto. Y estos son exportados y cuando regresan al país igual vienen con valores muy altos y eso también nos afecta mucho a la economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a favor de la minería. Bueno, es necesario refutar este término, como decimos, minería legal e ilegal. Tenemos que cambiar esa ideología hoy en día, que la minería es mala. Estudios nos dicen que la minería no contamina a gran escala como son los desechos sólidos urbanos de las ciudades. Nosotros, un punto de vista muy a favor que podemos tomar, estas regalías que nos dan, podemos tratar esas aguas residuales de las ciudades urbanas con estos recursos. E incluso debemos nosotros principalmente proteger la Amazonía y los mares. Eso son principalmente los pulmones que es del Ecuador. Pero no debe preocuparnos la minería, ya que en la Amazonía lo que más hoy en día preocupa al Estado es que están avanzando de manera inmesurable tanto la agricultura y la ganadería. En cuanto a Cuenca, bueno, en esta consulta previa hay argumentos que no concuerdan, ya que solo prohíbe a las grandes y medianas minerías. En tales casos estaríamos dando paso a las minerías ilegales y a las minerías artesanales. Y las minerías artesanales, bueno, no son más que unas falacias, ya que nosotros pensamos que solo recogen en una lavacara y los lavan con agua. Pues no es así, los hacen incluso peor, que a mayor escala. Y para eso tampoco hay permisos ambientales. Muchas gracias. Bueno, a continuación. Nos dicen, o bueno, nos tratan de vender a la explotación minera como el santo remedio para el desempleo, tomando en cuenta o haciendo referencia a países como Chile, Perú, donde se practica esta actividad. Pero la realidad es muy diferente. En Chile, la extracción minera representa el 12% del PIB, pero en cuanto al empleo, esta solo representa el 1.5%. En el caso de Perú, es menos al 1%. Cabe recalcar también que el argumento de no permitir la minería legal es un incentivo para que se dé la minería ilegal. Es un argumento descabellado, o cuanto menos tramposo, ya que de impedir la extracción minera a gran escala no justifica en lo absoluto que el Estado haga caso omiso con los proyectos ilegales.
El control debe ser para todos, ya sea legal o ilegal. Gracias. Bueno, se ha hablado también de un desinterés en la conservación de las riquezas y la naturaleza aquí en el Ecuador por parte del Estado. Pues lo que nosotros hemos estado mencionando son un poco de la legislación, de lo que también nos interesa a nosotros, porque estamos conscientes de lo que conlleva la minería, pero también a eso queremos darles a conocer las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos también que se deben implementar. Y aquí voy a citar el artículo 34 de la Constitución, en lo que nos menciona que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que estos permitan el buen vivir. Lo que nosotros buscamos es el buen vivir y, como lo mencionaba yo, el dejar a un lado y atrás esa idea un poco absurda de que las personas que viven a su alrededor viven en un poco de miseria, sino aún sacarlas adelante y tener el desarrollo de las zonas. Muchas gracias. Listo. Yo quiero enfatizar en lo que justamente mencionaron sobre el Chocó andino. Bueno, pues hablaban de que, claro, se hicieron estudios y todo esto para conocer la contaminación si es que había la presencia de metales pesados, y se vio que no era así, claro, pero también tenemos que visualizarnos más adelante, ya que en la parte del Chocó andino ya existen 12 concesiones que han sido entregadas, por lo que a pesar de ellos y los habitantes de la zona, ya que ellos son los dueños y conocen más que todo su zona, pues si ellos permitieran que estas empresas mineras ingresen a los territorios, lo que vamos a provocar más adelante primeramente es la contaminación del agua. Y esto también va a afectar mucho, porque mencionaban que en esta zona, por ejemplo, esto va a afectar a lo que es la certificación del producto de la exportación de la canela, ya que en ese territorio mencionaban que cada 15 días viene un tráiler que viene a llevarse esos productos para exportar. Entonces, primeramente tenemos un ejemplo claro que va a afectar a lo que es el agua, ¿no? Y si es que dejamos que esto se siga realizando, también vamos a terminar afectando más del 65% de todo el territorio, cosa que no es algo bueno tampoco. Muchas gracias. Por último, voy a tener la palabra para terminar. Muy bien, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas. Primeramente, de que tal vez nosotros no tratamos de venderles una idea de que la minería es buena o no. Nosotros tenemos que tener en cuenta, o más bien concientizar, de que sí se puede hacer una minería responsable. Tal vez lo que ustedes mencionan es algo que sí sucede por parte de la minería ilegal, a la cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ha habido justamente 100 mineras ilegales, y la cual también ha dado como consecuencia 4 muertos ya en esta parte del Chocó. Ahora, también había mencionado acerca de las afectaciones y tantas afectaciones negativas que conlleva al ambiente la parte de la minería, pero todo genera un proceso. O sea, para generar minerías se lleva un proceso bastante largo, se tienen que hacer planes de manejo, evaluaciones de impacto ambiental, todo está estipulado en la ley de minas. Ahora, también creo que el mayor peligro en cuanto a la minería no es justamente el impacto físico que se causa en la minería, sino que es la falta de información que tenemos las personas. ¿Por qué? Muchos dicen que la minería es mala, pero justamente solamente son comentarios. Pero realmente, como mencionaba Cristian, solamente el 12% de aguas residuales de todo el país están siendo tratadas, las cuales pueden ser tratadas justamente con los ingresos que genera la minería. Entonces, justamente eso nada más para recalcar de que la minería actual no envenena, no genera contaminación a gran escala, y sí se puede hacer una minería responsable. Muchas gracias, Joel. De mi parte, quiero agradecerles a los dos grupos por sus criterios, por sus respuestas, las cuales han aportado muchos datos para tener una postura en cuanto a la minería. Ahora se acaban las 2 fases del debate y vamos a tomarnos un tiempo para darles a los secretarios oradores, los cuales nos van a ayudar con la elaboración de las conclusiones para presentarles. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, como tercera fase del debate, vamos a tener ahora la presentación de las conclusiones, algunos datos de lo que pudieron recabar los secretarios relatores, la señorita Micaela Pilamunga y el señor Alexander Picuña. Tienen la palabra, por favor. Gracias. Bueno, como hemos escuchado alrededor de todo el debate, hemos sacado unas pequeñas conclusiones que pues sabemos y tenemos claro que la minería metálica tendrá repercusiones en el ambiente, destruyendo principalmente la capa vegetal, así también recursos naturales como el agua, suelo y el aire, como se había mencionado en los casos del Mirador y Sarumo,
En estos casos fueron los que no se tuvieron pues las acciones de mitigación y control por parte de las autoridades competentes del país. La segunda conclusión es que en la actualidad la minería en el Ecuador es una alternativa y también una fuente de ingresos económicos debido a que genera alrededor de 10.512 fuentes de empleo, como lo mencionaron las personas que nos expusieron en el debate, tanto trabajos directos como indirectos, lo que va a beneficiar tanto a las poblaciones aledañas en donde se van a encontrar los proyectos mineros. Y nos van a regalar con esto vías de accesibilidad, infraestructuras, servicios básicos, lo que va a generar que se mejore la calidad de vida para las poblaciones que se encuentran en los mismos proyectos. En el Ecuador existe solo el 2.7% de generaciones de fuente de empleo por parte de la actividad minera, pero este porcentaje se inclina más a la mano de obra calificada y más no beneficia como una fuente de empleos para los pobladores donde se encuentra el proyecto minero. Bueno, ahora se debe tener en cuenta que en el contexto más que todo que tiene el país, si se prohíbe en la actualidad tanto la minería lícita e ilícita, en este caso como es la minería ilegal, esto provocaría pues que las personas en sí también busquen otras alternativas, ya que como vieron existe como alrededor de 10.512 fuentes de empleo, por lo cual provocaría que estas personas busquen de igual manera pues una estabilidad económica, mejorar su calidad de vida y por ende pues también tener ingresos económicos, por lo cual pues inclinarían a realizar lo que vendría siendo una actividad minera ilegal, por lo cual pues sería una problemática mucho más grande en el contexto que tenemos pues en el Ecuador. También se puede realizar en este caso una minería legal, en este caso pues tomando todas las consideraciones que nos da en este caso la normativa ambiental ecuatoriana, específicamente en este caso la ley minera, en donde se señala de los artículos desde el 79 al 84, pues donde busca la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el agua y el suelo, donde entonces buscaría pues buscar alternativas más que sean más amigables con la naturaleza. Y como última conclusión, nosotros debemos saber que por el contexto y la economía que vive en nuestro país, sabemos que todas las poblaciones no van a tener el mismo contexto. En este caso debemos decir que tanto alguna población puede beneficiarse en este caso por el turismo, pero otra población no tiene las mismas condiciones como sea turismo, industrialización o el comercio, por lo cual entonces la minería sería una alternativa para esta población para que pueda buscar una mejora en su calidad de vida, siempre y cuando pues se realicen también todos los estudios de impacto ambiental, se tomen en cuenta todos los posibles impactos y también existan planes de acción para controlar y mitigar en sí estos impactos que puedan generar a la naturaleza. Entonces, también otra alternativa que sería muy rentable sería buscar inversionistas o empresas que tengan pues temas de responsabilidad y que tengan incluso el capital necesario para poder construir, como ustedes lo mencionaron en este caso, todas las plantas de tratamiento, plantas de desechos y todas las medidas de control pues para evitar en este caso impactos ambientales hacia la naturaleza. Eso sería todas nuestras conclusiones en base al debate pues general. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los secretarios relatores por sus conclusiones y bueno, eso sería todo nuestro ejercicio de debate. Queremos agradecerle a los participantes y a quienes nos están viendo. Espero no sepan disculpar cualquier error y gracias igualmente.